la singularidad y la excepcionalidad de un esquema de justicia transicional orientado a la reconciliación nacional no justifica un modelo sustentado en la negación de la necesidad de la verdad histórica y de la urgencia de que los victimarios contribuyan a ese propósito, pues lo contrario solo conduciría a una falacia que aumentaría aún más la desconfianza y la animadversión que ha reinado entre los colombianos. Sobre el tema de las víctimas hay muchísimo en discusión. Ya el doctor Iván hablaba de la política sobre las víctimas, se ha discutido y en el informe de la Procuraduría se habla de que no hay un concepto de víctima, de que no se actúa de conformidad con los criterios, principios y normas de tratados y convenios internacionales o de relatorías en esta materia, en la definición de víctima, que es ahí hay una gran duda. Por otra parte, está el tema de la restitución, de los derechos de restitución de las víctimas y del manejo de la reparación, no como indemnización, no como solidaridad, sino como derecho inalienable y irrenunciable. Esa es otra consideración que se hace, pero también están las consideraciones económicas. Es decir, hay escenarios en los cuales se traen algunos datos de referencia, pero que estiman que los costos de una reparación total, que eso no se ha dado en ninguna parte, pero que digamos reparación total en un horizonte solamente de 20 años, sería de cerca de 25.000 millones de dólares, más de 50 billones de pesos para ese grupo, considerando costos de reparación por pérdidas de bienes muebles, inmuebles, costos de oportunidad, valoración de años de vida perdidos, haciendo una valoración económica, y allí surgen discusiones. Los victimarios del Estado deben concurrir y el Estado debe garantizar y ser, por lo tanto, responsable de esa reparación. Algunos dicen, no quiebra el Estado, porque eso es el 10% del Producto Interno Bruto, que también se ha dicho. La Corte Interamericana ha hecho tasaciones sobre daños en algunas sentencias, como la de los 19 comerciantes. Entonces hay algunos que dicen los principios son consideraciones, pero las posibilidades económicas no permiten tener una política efectiva y hay que adecuarse a las realidades. Pero yo quiero voltear la pregunta y preguntarle primero al doctor Iván, ¿es cierto que hay una exageración desde el lado de las víctimas cuando reclaman una reparación total? ¿No está allí una posición idealista que lleva a quebrar el Estado y que está por encima de las posibilidades de la economía y de las posibilidades de la sociedad? Sí, esto es muy importante. Para nosotros el problema es entender qué es la reparación. La reparación para nosotros es un proceso que debe ser social, en el que toda la sociedad esté involucrada en términos de que sea un proceso pedagógico. Pero esa pedagogía, ¿en qué sentido tiene que hacerse? Los victimarios, los que han causado daños tan graves en extensas zonas del país y a millones de personas, sean los que costeen la reparación. Si la sociedad colombiana no entiende eso y no participa en un proceso en el cual quienes han causado tanto daño tengan que colocar algo y no cualquier cosa en este proceso, y si por el contrario es con un impuesto o con una contribución que venga de la cooperación internacional, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué habremos aprendido como sociedad de todo esto que ha ocurrido? Que se puede asesinar a miles de personas, cometer masacres de la manera más cruel y encima de todo salir, digamos, siendo un potentado y tener una legitimidad social. No puede ser así. Lo que las víctimas pedimos es sencillamente que haya en esto un costo que tengan que pagar los que han causado el daño. Y ese costo está mesurado, es decir, hay informes, hay nombres concretos, hay situaciones muy claramente determinadas con las cuales se podría avanzar en este proceso. Para decir solamente una situación muy clara, ya hay nombres de fincas que han sido centros de exterminio, El Palmar, Las Tangas, La Isla en Cúcuta, etc. ¿Por qué no se hace una extinción de dominio sobre esos bienes?
El gobierno tiene digamos, todos los instrumentos legales para hacerlo. ¿Por qué no se le da eso a los desplazados? ¿Por qué no se le entrega eso a las víctimas de las personas que fueron en esos centros de tortura acabados de esa manera tan miserable? No es cierto, como dice el señor Báez, que las víctimas estemos buscando una lotería millonaria. Eso es una cosa infame y refleja, digamos, ya el espíritu con que los desmovilizados están asumiendo este problema. Ahí no hay, en esas palabras que pronunció por las emisoras en estos días este señor, ningún gesto de arrepentimiento por lo que han hecho. Por el contrario, ellos ven que esta es una cosa en la cual hay un regateo económico por ver qué se les quita a ellos de todo eso que sangrientamente han apropiado a través de todos estos años. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo van a entrar en estos procesos de la Ley de Justicia y Paz si ni siquiera tienen la conciencia de que es una obligatoriedad reparar a las víctimas? Esas son las preocupaciones. Y una última pregunta. En los nuevos términos en que ya queda definitivamente la ley modulada por la Corte, ¿considera que es satisfactoria para los requerimientos de verdad, justicia, reparación y reconciliación? Nosotros creemos que la sentencia 370 de la Corte es un avance sin duda alguna en este proceso, pero vemos que hay una serie de factores que pueden hacer que ese avance se quede, digamos, en la nada. Dos preocupaciones muy concretas. Primero, que el gobierno se ha sentado en estos días a hablar con los jefes paramilitares en Copacabana y han salido con una especie de acuerdo de esa reunión. Ese acuerdo consistiría en aplicar una serie de nuevos dispositivos jurídicos y legales para que esos avances queden en la práctica anulados. No, Iván, hay unos proyectos de ley que se están en esas reuniones, realmente no hay acuerdos. O sea, no hay un acuerdo, es una explicación. A la opinión pública se salió a decirle que había un consenso para que no se acabara el proceso. Esas fueron palabras de uno de los miembros. Es muy importante ese consenso, que ellos, tanto los desmovilizados como el gobierno, consenso o pacto, como se quiera, pero ahí hay algo. Es decir, ahí hay una voluntad de pasar por encima de una sentencia de un órgano de tal jerarquía. El ministro del Interior, yo les pongo este tema, a ver, el ministro del Interior ha dicho que se aplica el principio de favorabilidad. Correcto, esa es la segunda preocupación. ¿Eso quiere decir que no se va a aplicar la ley modulada, sino la ley original? Hay dos preocupaciones ahí sobre lo que va a ser la aplicación. De ese tema y que no nos enredemos aquí. Esperemos la sentencia, porque es que la sentencia todavía no ha salido. Bueno, esperémosla. Es un poco lo que se fue a informarle al grupo de excomandantes, fue eso. Pero yo le hago una pregunta, doctor Ángel. Independientemente de la sentencia, ¿el gobierno va a presentar nuevos proyectos de ley al Congreso con relación al proceso que se lleva a cabo con los grupos paramilitares? Yo lo único que veo que va a presentar el gobierno es lo que la Corte declaró de forma, que fue el carácter de sedición. Es decir, sí va a presentar. Lo debe presentar. Ah, correcto. Entonces, digamos, si estamos ante un escenario en el cual la Corte Constitucional saca una sentencia y el gobierno le pasa encima esa sentencia. No, de forma. Es que un error de forma es un traspiés en el Congreso, como cualquiera, y el gobierno debe reconocer que, y lo ha reconocido, y ha acogido el fallo de la Corte como tal, esperando la sentencia. Las víctimas veríamos como un gravísimo un error de procedimiento, como fue un error de procedimiento. Se habla de que esta ley va a ser aplicada y ya tenemos casos, vuelvo a la situación que hay en Cúcuta y en Santander, en el que víctimas han señalado que van a participar en estos procesos y han sido asesinadas. Es decir, hay mucho miedo en las regiones sobre cómo va a ocurrir toda esta aplicación de la ley con esos factores de poder que siguen siendo, a nuestro modo de ver, omnipresentes y que tienen, a nuestro modo de ver también, pocas intenciones realmente de reparación y de justicia. Es necesario que la sociedad colombiana se involucre en todo este proceso y que realmente los victimarios asuman de una manera seria su responsabilidad y las víctimas sean reconocidas en Colombia. Bueno, muchas gracias al doctor Juan David Ángel, doctor Iván Cepeda y a todas las personas que han contribuido en este programa. Esperamos que el debate entonces continúe, la participación de la sociedad, de los diferentes sectores, con sus ideas, sus críticas, sus comentarios positivos, de todo tipo de consideraciones, que es fundamental para que efectivamente en Colombia se construya la reconciliación.